que nos obliga a mirar a la oscuridad, al abismo de la mente humana. Así es, un caso complejo, lleno de sombras. Hoy nos sumergimos en la historia de Tsutomu Miyazaki, apodado el asesino otaku. Un apodo, el asesino otaku, que ya nos da una pista de lo complejo que será este caso. ¿Quién era este hombre? ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? Bueno, comencemos por el principio. Tsutomu Miyazaki nació en Tokio en 1962. Su nacimiento fue prematuro. Y una de las características que marcaron su vida desde el inicio fue una deformidad en sus manos. Sus manos estaban fusionadas, a la altura de las muñecas. Una condición física que sin duda lo marcó desde su infancia. ¿Cómo fue su vida en esos primeros años? Imaginen la crueldad de los niños. Sus compañeros se burlaban de él, de sus manos. Lo aislaban, lo excluían de los juegos. El pequeño Tsutomu, ya en la escuela elemental de Tsukaichi, se refugiaba en el silencio, en la soledad. Un niño diferente, rechazado por sus iguales. Y su familia encontró apoyo en su hogar. Su familia era adinerada e influyente en Tsukaichi. Su padre, dueño de un periódico local, pero no le brindó la atención que él anhelaba. Miyazaki sentía que el amor era reemplazado por bienes materiales, que sus padres lo ignoraban. Una profunda soledad en medio de la abundancia material. ¿Cómo llenaba ese vacío? Encontró refugio en un mundo de fantasía, en el anime y el manga. Quizás buscando en esos mundos imaginarios la conexión que le faltaba en el mundo real, se sumergió en ellos de forma compulsiva, pasando horas leyendo hasta la madrugada. El término otaku, que se utiliza para referirse a Miyazaki. ¿Qué significa exactamente? Otaku es una palabra japonesa que se usa para describir a alguien con una obsesión por algo, especialmente por el anime, el manga o los videojuegos. En el caso de Miyazaki, la palabra se cargó de un significado negativo, asociándolo a una personalidad solitaria y obsesiva, aunque es importante recordar que no todos los otakus son como Miyazaki. Una precisión importante. Entonces, tenemos a un niño solitario, rechazado, que se refugia en un mundo de fantasía. ¿Cómo se desenvolvía en el ámbito académico? Miyazaki era un estudiante brillante. Obtuvo la calificación más alta en el examen de ingreso a la escuela preparatoria Meidai Nakano. Dedicaba horas al estudio, quizás soñando con un futuro mejor. Una mente brillante, atrapada en un cuerpo que lo limitaba, en un entorno familiar que lo asfixiaba. ¿Cuándo empezó a desvanecerse esa esperanza? Su rendimiento académico decayó, el interés por los estudios se desvaneció. El dibujo, la creación de cómics, se convirtieron en su nueva obsesión. Quizás buscaba en el arte una forma de expresión, de canalizar sus emociones. Un cambio de rumbo, una nueva vía para canalizar su creatividad. ¿Qué camino profesional eligió? Estudió fotografía. Se graduó como técnico en 1983. Gracias a la influencia de su padre, consiguió trabajo en una imprenta. Un trabajo estable, pero que quizás no llenaba el vacío que lo carcomía. La sombra de la soledad, de la frustración, seguía persiguiéndolo. ¿Cómo eran sus relaciones familiares en esa época? Miyazaki se había mudado de nuevo a la casa familiar, compartiendo habitación con su hermana mayor. Sus hermanas menores lo rechazaban, lo veían como un bicho raro. Solo su abuelo, Chokichi, mostraba interés por él. Era su único confidente, su único apoyo, un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo afectó la muerte de su abuelo a Tsutomu Miyazaki? Fue un golpe devastador, la muerte de Chokichi. La única persona que realmente le mostraba afecto, lo sumió en una profunda depresión. Lo alejó aún más de su familia. Consumió parte de las cenizas de su abuelo. Un acto que para muchos podría interpretarse como una muestra de profundo dolor, aunque expresado de una manera inquietante. Sin duda, un acto que revela una profunda perturbación y que nos da una primera pista sobre la oscuridad que se estaba gestando en su mente. Una oscuridad que pronto se manifestaría de forma terrible. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en los terribles crímenes de Tsutomu Miyazaki. Exploraremos los detalles que lo convirtieron en el asesino otaku. La mente de Miyazaki, ya perturbada, se fracturó aún más tras la muerte de su abuelo. Como si la pérdida de ese último vínculo afectivo, hubiera desatado algo terrible en su interior. ¿Cuándo comenzaron sus crímenes? En agosto de 1988, Marikono, una niña de tan solo 4 años, desapareció. Mientras jugaba cerca de su casa, Miyazaki la engañó. Le ofreció un paseo en su coche, un Nissan Langley negro, que se convertiría en un símbolo siniestro de este caso. Un depredador acechando en las sombras, aprovechándose de la inocencia. ¿Qué hizo con Marikono? La llevó a una zona boscosa, al oeste de Tokio, un lugar apartado. Solitario. Allí, tras un silencio que imaginamos aterrador, la asesinó. Un acto brutal. Incomprensible. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después con su cuerpo? La desnudó y cometió actos atroces con su cuerpo. Luego, se llevó algunas de sus pertenencias, como macabros trofeos, y abandonó su cuerpo en el bosque.
Marikono se convirtió en la primera víctima de una serie de crímenes que horrorizarían a Japón. Una sombra se extendía sobre Tokio, una sombra que se cobraría más vidas inocentes. ¿Quién fue su siguiente víctima? 2 meses después, en octubre de 1988, Miyazaki se cruzó con Masami Yoshizawa, una niña de 7 años, que caminaba sola por una carretera en la prefectura de Saitama. La engañó con la misma técnica, le ofreció un paseo en su coche. El mismo modus operandi, la misma crueldad, la llevó al mismo lugar. Sí, a la misma zona boscosa, donde había asesinado a Marikono. Allí, con una violencia brutal, acabó con su vida. 2 niñas desaparecidas, 2 familias destrozadas por el dolor. ¿Cómo reaccionó la policía ante estos terribles sucesos? La policía de Tokio inició una búsqueda masiva, pero no encontraron ningún rastro de las niñas. La frustración crecía, la presión por capturar al culpable aumentaba con cada día que pasaba. Mientras tanto, Miyazaki seguía libre, acechando en las sombras. ¿Cuándo cometió su tercer crimen? En diciembre de 1988, Erika Namba, de 4 años, fue secuestrada por Miyazaki mientras regresaba a casa de un amigo. La llevó a un aparcamiento en Naguri, donde cometió actos aberrantes con la pequeña. Le tomó fotografías. Fotografías que después se convertirían en pruebas cruciales en su contra. ¿Qué hizo después con Erika? Asesinó a Erika Namba, ató su cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo metió en el maletero de su coche. Luego, abandonó su cuerpo en una zona boscosa, cerca del aparcamiento. La crueldad se repetía. El patrón se confirmaba. En este caso, ¿encontró la policía alguna pista que les acercara al culpable? Sí, en esta ocasión, el cuerpo de Erika Namba fue encontrado al día siguiente. La policía comenzó a atar cabos, a buscar conexiones entre los 3 crímenes. El hallazgo de un mismo tipo de fibra en las ropas de las 3 víctimas, apuntaba a que se trataba del mismo asesino. Un avance importante en la investigación. Imagino que la presión sobre la policía aumentaba. La necesidad de encontrar al culpable se hacía cada vez más urgente. ¿Hubo algún otro elemento que les ayudara a perfilar al asesino? Un detalle escalofriante. La policía descubrió que las familias de Marikono y Erika Namba habían recibido cartas y llamadas telefónicas. Extrañas. Llamadas y cartas. ¿Qué decían? Mensajes perturbadores, amenazas veladas, burlas crueles que hacían referencia a las niñas desaparecidas. En una de las cartas, el asesino incluso envió un fragmento. Un fragmento de hueso de una de las víctimas. Un huevo macabro, una provocación a la policía y un tormento para las familias. ¿Se pudo identificar al autor de esas llamadas y cartas? No en ese momento. La investigación seguía en punto muerto. La sombra del monstruo seguía extendiéndose. Una sombra que se cernía sobre Tokio, sembrando el terror. En la siguiente parte de nuestra inmersión continuaremos explorando los crímenes de Tsutomu Miyazaki y cómo la policía finalmente logró capturarlo. Un asesino que no solo cometía actos terribles, sino que también se burlaba de la policía y atormentaba las familias de sus víctimas. ¿Cómo reaccionó la policía ante estas provocaciones? La policía intensificó la investigación, analizando las cartas y las llamadas, tratando de encontrar alguna pista que les llevara al culpable. Pero Miyazaki era escurridizo, se movía con sigilo, desafiando a las autoridades. Parecía un juego del gato y el ratón. Con un asesino que se creía intocable. Hubo algún momento en que Miyazaki estuvo cerca de ser capturado. Sí, meses después, en el verano de 1989, estuvo a punto de ser atrapado cuando intentó fotografiar a una niña. Después de convencerla de que se bajara las bragas, afortunadamente unos vecinos se percataron de la situación y lo persiguieron. Una oportunidad perdida, un golpe de suerte para Miyazaki. ¿Logró escapar? Sí, Miyazaki logró huir y se ocultó en las sombras, pero su sed de sangre lo llevaría a cometer un nuevo crimen, un crimen que finalmente sellaría su destino. Junio de 1989. Otra niña desaparece. Cuéntanos qué sucedió. Ayako Nomoto, de 5 años, jugaba en un parque cerca de la bahía de Tokio. Miyazaki la engañó, la convenció para que subiera a su coche, la llevó a un lugar apartado y la asesinó. La misma historia, la misma tragedia. ¿Qué hizo con su cuerpo? ¿Qué hizo con su cuerpo en esta ocasión? Esta vez, Miyazaki cometió actos aún más aberrantes. Llevó el cuerpo de Ayako Nomoto a su apartamento, donde la fotografió, la firmó y abusó de ella durante 2 días. Actos que revelan una mente profundamente enferma, una perversión sin límites, que lo llevó finalmente a ser capturado. El 23 de julio de 1989, Miyazaki se encontraba en un parque, en Tokio, observando a 2 hermanas que jugaban. Les ofreció tomarles fotografías. La hermana mayor, presintiendo el peligro, corrió a buscar a su padre. Un presentimiento que probablemente salvó la vida de su hermana. ¿Qué sucedió después? Mientras la hermana mayor buscaba a su padre, Miyazaki desnudó a la hermana menor y comenzó a fotografiarla.
El padre de las niñas llegó en ese momento y lo sorprendió, en pleno acto. Un momento de tensión, de horror. ¿Qué hizo Miyazaki? Intentó huir, pero el padre de las niñas lo derribó. En la lucha, Miyazaki perdió su coche y se vio obligado a escapar. A pie. Una huida desesperada. ¿Cómo fue finalmente capturado? Miyazaki regresó al parque horas después para intentar recuperar su coche. La policía, alertada por el padre de las niñas, lo estaba esperando. Fue retado y acusado inicialmente de obligar a una menor a cometer actos indecentes. El principio del fin para el asesino otaku que encontraron en su apartamento. La policía revisó su apartamento y descubrió un auténtico arsenal de horror. Más de 6.000 cintas de vídeo, muchas de ellas con contenido de anime violento y películas gore. Pero lo más aterrador fue el hallazgo de fotografías y vídeos de sus víctimas. Pruebas irrefutables de sus crímenes, confesó Miyazaki. Sí, 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó el asesinato de Aya Konomoto. También confesó los asesinatos de Marikono, Masami Yoshizawa y Erika Namba. La confesión de un monstruo que había sembrado el terror en Japón. ¿Qué sucedió en el juicio? El juicio de Miyazaki fue largo y complejo. Su defensa alegó que sufría de un trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia. Sin embargo, fue declarado culpable y sentenciado a muerte en la horca. Una sentencia que, para muchos, representó un alivio, un cierre a un capítulo de horror. ¿Mostró Miyazaki algún tipo de arrepentimiento? No, Miyazaki nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Pasó sus años en prisión, consumiendo anime y manga. Aislado en su propio mundo de fantasía, fue ejecutado en 2008. El caso de Tsutomu Miyazaki es uno de los más impactantes en la historia criminal de Japón. Un caso que nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y que nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables. Un caso que nos deja con muchas preguntas sin respuesta.